días. Le rogamos tomar asiento para poder iniciar. Buenos días, entonces vamos a continuar este día con la integración de generación renovable en la operación del sistema. Y luego de esta primera presentación tenemos un pequeño break y luego seguimos con sistemas de potencia flexibles. Así que dejo a Marco con ustedes. Buenos días, muchas gracias por volver al taller. Hoy el enfoque es más hacia la operación del sistema de potencia y la primera lámina es la primera presentación está respecto de la planificación de corto plazo y la determinación de la reserva operativa, y la segunda presentación por la tarde o después del break es respecto un sistema de potencia flexible, o sea, cuáles son los requisitos, cuáles son los recursos de flexibilidad. Y después del almuerzo revisamos el cambio regulatorio que hizo la CRI respecto de los requerimientos técnicos mínimos de interconexión al RTR, y al final hay esa sesión opcional para una sesión en que voy a presentar cómo se puede utilizar la herramienta para determinar la reserva operativa. Ok, entonces un término importante para la operación del sistema con una alta penetración de generación renovable es la carga residual. Aquí un ejemplo de 3 días. Entonces la carga aquí es esa línea y la carga residual es la más oscura. Eso es porque se quita de la carga la generación renovable. Aquí abajo se ve la inyección de potencia activa de la generación renovable, eso es la energía eólica, y aquí la energía fotovoltaica. Eso tiene la ventaja, o
más bien digo, las características de la carga de generación renovable son muy parecidas, ambos son variables y tienen un error de pronóstico. Y por eso es otra manera de justificar que se utiliza la carga residual. El afecto o el impacto a la planificación de corto plazo se visualiza en esa lámina. Al lado izquierdo es el proceso normal. Se realiza un pronóstico de la carga, un despacho en, por ejemplo, orden mérito, se asigna la reserva, se realiza un pronóstico de las contingencias y se hace el despacho y eso es la programación de la generación para el día siguiente. Ahora, con la generación renovable se necesita 3 pronósticos: el pronóstico de la generación eólica, de la fotovoltaica, y se calcula la reserva, la carga residual. Y a partir de ese momento se mantiene el proceso igual como sin generación renovable. Aquí, pues, resumiéndolo, se entiende la generación renovable como una carga negativa. Se puede mantener el proceso de planificación, pero con pocas diferencias. Se calcula la demanda residual y para eso se necesitan los 2 pronósticos más de la generación fotovoltaica y eólica. Ahora, viendo el tema del pronóstico de generación renovable, hay diferentes áreas de aplicación en función del plazo de tiempo. Hay 2 pronósticos de corto plazo, uno con una visión de 0 a 6 horas. El operador del sistema puede aplicar este insumo para realizar el balance carga-generación, hacer un redespacho de las unidades y en dado caso aplicar restricciones a las unidades de generación. El operador de una planta puede ajustar la programación de su generación en caso que haya una desviación del pronóstico anterior. El pronóstico de corto plazo de 6 a 48 horas se aplica para realizar el despacho. El operador puede realizar simulaciones de carga de flujo y realizar un pronóstico de las contingencias que se pueden esperar bajo estas condiciones. El operador puede realizar una programación del mantenimiento. Para la energía solar es muy fácil, ¿no? Se puede hacer en la noche, para la energía eólica no tanto, y realizar la programación de la generación. Y de medio plazo, realizar ya una programación con una visión más larga, pronóstico de contingencias, y el operador de una planta puede programar el mantenimiento. Bueno, el pronóstico como tal
es una ciencia en sí y depende mucho de la calidad de la modelación del pronóstico. Entonces ese es un ejemplo de Sudáfrica. El modelo que tenían para esa unidad generadora era un sistema fotovoltaico fijo, pero en realidad era un sistema fotovoltaico de seguimiento, y por eso se observó un error sistemático en todo el tiempo. O sea, ni era tanto el falso pronóstico de la irradiación solar, simplemente por el modelo del generador. Otro efecto interesante es por el impacto al error del pronóstico por la distribución espacial. La distribución espacial es la distribución en un país. O sea, si yo tengo la generación muy centralizada en un solo sitio, el error de pronóstico tiene su máximo. Pero cuando la generación está más distribuida en el país, hay una compensación de los errores de pronóstico entre sí, y en función de la demanda y de la cantidad de generadores, el error de pronóstico se reduce más y más. Entonces, en resumen, el proceso de planificación de corto plazo está basado en el pronóstico de la carga residual. El error de pronóstico de la carga residual es considerablemente más bajo que la suma de todos los errores de pronóstico individual. O sea, lo que quería decir con esa figura aquí. Tengo en un sitio una desviación positiva, en otro sitio tengo una desviación negativa, y por eso el error de pronóstico que resulta es más bajo que la suma de los dos errores de pronóstico. Entonces, como conclusión, un pronóstico preciso de la carga y de la generación fotovoltaica y eólica es esencial para la operación del sistema de potencia. Ahora, viendo la estabilidad del sistema, ya se tocaron estos temas ayer, la mayoría. Entonces, por eso me enfoco más a la estabilidad de la frecuencia, que es el balance de la potencia activa, o sea, entre carga y generación, y como ya se mencionó, es un parámetro global en todo el sistema. Otros aspectos que ya se discutieron ayer es la estabilidad del voltaje, es un efecto más local o regional en un sistema de potencia, y la estabilidad del ángulo del rotor también es un efecto que se puede observar en cualquier localidad, o sea, un efecto local, regional o todo el sistema. Entonces, un sistema de potencia fiable es un sistema de potencia con una penetración muy alta de generación renovable es tan fiable como un sistema sin generación renovable cuando es flexible y estable. En un sistema con una penetración intermedia de generación renovable
se puede asegurar la flexibilidad y estabilidad con recursos existentes. En un sistema con una penetración alta, debería ser de generación renovable, puede ser necesario instalar componentes adicionales para mantener el sistema flexible o estable. Un componente relevante para mantener la frecuencia estable es la reserva operativa. Aquí un ejemplo de la reserva primaria. Hay una falla de un generador y se reduce la frecuencia hasta cierto punto, y cuando se activa, me imagino que ya se activa aquí la reserva primaria, cambia la dirección hacia cierto punto y después se activa la reserva secundaria para regresar la frecuencia a su valor nominal. Y qué tan inclinado es esa parte aquí depende de la inercia en el sistema. Y esa es la preocupación cuando hay mucha generación renovable en el sistema, que esto se pone más y más inclinado y va a desviaciones más extremas. Entonces, en general, la reserva operativa tiene varios propósitos. Tiene que compensar las contingencias, como lo acabamos de ver en la lámina anterior, las variaciones en el sistema y el error de pronóstico. Las variaciones y la previsibilidad limitada son conceptos muy comunes en la operación del sistema de potencia, porque la demanda es variable y el pronóstico de la demanda tiene una precisión limitada. Lo mismo, las mismas características tiene la generación renovable también. Aquí un concepto, ejemplo de una reserva operativa. Entonces, en esa área aquí es la reserva primaria, y según esa característica se activa completamente dentro de 10 segundos. Luego entra la reserva secundaria, que llega a su máximo valor en 10 minutos, y se complementa la reserva secundaria con una reserva manualmente activada. Y luego, para reestablecer la reserva automáticamente activada y la manual, se puede realizar un nuevo despacho. En la Unión Europea, la figura se ve diferente. Más bien la reserva activa se sustituye completamente con la reserva manualmente activada. O sea, aquí esa reserva complementa la reserva secundaria. En la Unión Europea, la reserva manualmente activada sustituye completamente la reserva secundaria. Ahora, ¿qué son las variaciones y el error de pronóstico? Aquí tenemos la carga residual con una resolución muy alta de 1 minuto,
y considerando que estamos viendo un sistema de potencia que tiene un ciclo de despacho de 1 hora, ¿ya? O sea, de las 5 hasta las 6 se programó el promedio de la carga a este nivel, digamos 36.300 megawatts. Entonces, el error de pronóstico o el imbalance es la diferencia entre este valor programado el día anterior y el promedio de la carga real de 1 hora, ¿no? Y la variación es la diferencia entre el promedio horario anual, el promedio de 1 hora de la carga real, que es esta parte aquí. Y así se definen estos dos términos, ¿ya? Entonces las variaciones tienen una resolución más alta de pocos minutos y el imbalance es a nivel de hora. Y para considerar todos estos aspectos se elaboró el Operating Reserve Tool. Es una herramienta que permite calcular con una alta penetración de generación renovable los requisitos para la reserva primaria, secundaria y terciaria. O sea, la primaria, el AGC y la manual. Entonces sería definir cuántos megawatts necesito para cada uno de estos tipos de reserva, eso es el requisito. Y la herramienta considera las diferentes características del sistema. O sea, las fallas de generación convencional, la carga y generación fotovoltaica, el error de pronóstico y la variabilidad de la carga y generación renovable. Y se pueden considerar estos 3 elementos. Aquí se ve los parámetros que se pueden definir para ejecutar un estudio. Se puede definir la duración de un ciclo de despacho, cuánto tiempo se necesita para activar cada tipo de reserva. Si se quiere considerar la variabilidad, en muchos países para la reserva primaria no se considera la variabilidad, nada más las contingencias, pero sí se considera para la reserva secundaria y la manual. Luego, ¿cuánto por ciento se quiere considerar o se quiere contemplar que cada uno de estos productos compensa el error de pronóstico? Digo, así que el pronóstico tiene una baja resolución temporal. Normalmente no se compensa un error de pronóstico con la reserva primaria. Es más ubicada en la reserva manual. Luego tenemos un concepto de contingencias o fallas de generadores, un concepto determinístico. En su caso es el 3%, por ejemplo, de la carga del sistema o un valor en megawatts, que es el concepto que se maneja en la Unión Europea.
O sea, se ve cuál es el generador más grande conectado en el sistema, en ese caso 800 megawatts, entonces se necesita 800 megawatts para compensar la pérdida del generador más grande en el sistema. Ese es el criterio que se maneja ya. Y luego se puede combinar estos efectos, pero lo voy a explicar más tarde. Ahora, viendo unos de los resultados de la herramienta, aquí tenemos la carga sin generación renovable y es un valor por cada hora del día. Y luego por cada hora se utiliza un dibujo caja, así se llaman. O sea, un dibujo de esa característica, 50% de todas las cargas en el año estuvieron en ese rango, y entre este y este valor son 95% de todas las cargas que se observaron en el año que se analizó. Entonces, en ese ejemplo, la carga mínima está en la noche. A las 6, 7 de la mañana se sube la carga, se mantiene más o menos fijo, y la carga máxima es por la tarde, noche, a las 6 hasta las 7 horas de la noche, y luego baja otra vez. Ahora, viendo la variabilidad, la carga está bastante estable por la noche, o sea, hay pocas variaciones. Y cuando se aumenta la carga por la mañana, se observan más variaciones, se activa más seguido el AGC. Al mediodía, poca actividad, y cuando se aumenta la carga por la tarde, noche, y se baja otra vez, hay más variaciones en el sistema y se necesita más reserva secundaria. Ahora, la carga residual, o sea, con generación renovable. En este sistema hay mucha generación fotovoltaica, por eso el impacto a la carga residual por la noche es bajo. Todavía se aumenta la carga por la mañana, pero cuando sube el sol se reduce la carga residual. Y se cambia mucho el comportamiento que se observó antes. En Estados Unidos eso se llama la curva Pato. Entonces eso es la cabeza, la espalda y la cola, pues. Ahora, viendo las variaciones en el sistema, tiene un comportamiento muy diferente. Bueno, por la noche, porque se trata de generación fotovoltaica, pocas actividades, pero se ve mucho más pronunciado las variaciones cuando amanezca el sol y cuando se baja por la tarde-noche. Y por eso se dice que un sistema con mucha generación fotovoltaica se aumenta mucho los requisitos para la reserva secundaria. Como mencioné, hay conceptos determinísticos para determinar el requisito para la reserva primaria. Ustedes tienen un porcentaje de la carga o un megawatt, un criterio en megawatts, como en la Unión Europea, pero la herramienta también permite aplicar un método probabilístico, y con este método también puedo analizar definir un nivel de confiabilidad, y con ese nivel de confiabilidad cuánta reserva primaria necesito. O sea, cuando
tengo un nivel de confiabilidad bajo. Normalmente se trata de contingencias únicos, o sea, se pierde un solo generador, y cuando se define un requisito de confiabilidad muy alto, también se habla de contingencias múltiples, ¿no? Que se pierden varios generadores en el sistema. Para realizar ese tipo de estudio se necesita insumos adicionales. Uno es el mean time to failure, o sea, cuánto tiempo dura hasta que hay una falla en ese generador en promedio, y las horas que ese generador está en servicio durante el año. Eso es importante porque el mean time to failure asume que el generador está trabajando todo el año, o sea, 8.760 horas. Eso quizás aplica a una planta muy grande, térmica. Tampoco trabajan todo el año, quizás 7.000 o 8.000 horas al año. Y luego hay la generación pico, que tiene solo pocas horas al año en operación, y por eso es importante ver cuántas horas uno de estos generadores está en servicio para considerar bien el mean time to failure. ¿A qué se refiere el mean time to failure? Es la inversa de la frecuencia de un failure. Normalmente tiene la letra lambda, y la fiabilidad de un generador cambia en su vida útil. Al comienzo, cuando se instala un generador, tiene fallas más seguidas, y la gran mayoría que está operando tiene una fiabilidad más o menos constante, y al final, cuando se va a desmontar ese generador, se aumenta otra vez la frecuencia en que hay una falla en estos sistemas. Bueno, eso depende mucho del mantenimiento también del generador. Uno puede comprar un super generador, pero si no le da mantenimiento rápido, va a tener una falla. Y un mean time to failure típico de generación térmica es entre 1.000 hasta 2.000 horas en el año. O sea, cada 1.000 horas hay una falla en un generador. Por la cantidad de la generación, de las diferentes combinaciones, para determinar cuánta generación se pierde al final, es un problema de crecimiento exponencial, y a partir de cierta cantidad de generadores en el sistema ya no se puede calcular en un tiempo determinado, y por eso se aplica una simulación tipo Monte Carlo, y eso también permite definir el nivel de confiabilidad. O sea, un nivel de confiabilidad de 99% quiere decir que yo determino un requisito de la reserva con un nivel de confiabilidad de 99%, y eso quiere decir que en 90 horas del año o 86 horas al año no tengo suficiente reserva primaria. Si yo aumento mi nivel de confiabilidad a 99.9, solamente en 9 horas al año no tengo suficiente reserva primaria, y cuando se aumenta a 90.999,
Solo en 1 hora de año no tengo suficiente. Pero en función del nivel de confiabilidad, tengo que hacer más tiros en la simulación Monte Carlo y para llegar a ese nivel de confiabilidad tengo que hacer 10 millones de tiros. Y ese es el valor que estamos manejando en la herramienta. Aquí el resultado del estudio Monte Carlo con un sistema no real. Aquí en ese sistema todos los generadores tienen un mean time to failure de 1000 horas. Y en ese sistema, en 93% del tiempo, no pasa nada. No hay ninguna falla de un generador. Y luego sí, hay más y más fallas, y a partir de los 99% para arriba, hay contingencias múltiples de generadores grandes. Entonces, el nivel de confiabilidad tiene un impacto considerable al requisito de la reserva. La ventaja de ese concepto es que yo puedo combinar los resultados de las fallas probabilísticas con la variabilidad. Entonces aquí veo 3 curvas de duración. Aquí abajo es la curva de duración de las pérdidas probabilísticas de generación, y aquí se ve un poquito la curva de duración de la variabilidad. Y luego se puede combinar ambas curvas de duración y se obtiene esa curva de duración negra que combina probabilidades, pérdidas probabilísticos y la variabilidad en un solo criterio. Aquí vemos un ejemplo a un nivel de confiabilidad de 99%. Con ese nivel de confiabilidad, el requisito para las contingencias es, digamos, 700 megawatts, y por la variabilidad es 1500 megawatts. Y el requisito combinado es esa barra aquí rayada, o sea, se aumenta ligeramente el requisito total para contemplar ambos efectos en el sistema. Y cuando entra más y más generación fotovoltaica, se aumenta el requisito por la variabilidad, y en ese escenario extremo con 20 gigawatts de energía fotovoltaica sobre techo y 11 gigawatts de generación fotovoltaica de gran escala, el requisito por la variabilidad es el requisito dominante. Ellos tienen definido hoy en día un criterio de 2.200 megawatts, o sea, a partir de este escenario, estos 13 escenarios, sería necesario que ellos adapten su requisito para la reserva operativa. Bueno, entonces si les interesó la herramienta, hoy por la tarde pueden participar en esa sesión práctica. La gente que lo quiere utilizar en su computadora portátil puede bajar la información bajo ese enlace,
por favor, desempacar el archivo en su escritorio y en la carpeta se encuentra instrucciones de instalación y de esa manera ya vienen preparados a la sesión opcional por la tarde. Bueno, muchas gracias. Esa sería la primera sesión. Bien, vamos a hacer un pequeño receso para el café y continuamos en 20 minutos con la segunda sesión de la mañana.